Hola Caterina, buenos días. Sé que está sola, solamente usted está en línea. ¿Se me escucha bien, Caterina? Caterina, hola, Doctor, buenos días. hola. Bueno, vamos a hablar en este día sobre un aspecto importante dentro de la instalación del colmenar o del apiario. Un capítulo, digamos, que es de mucha importancia para poder conocer en qué lugar, digamos, debemos nosotros instalar nuestro colmenar o las colmenas, conocido este grupo de colmenas como apiario, ¿no? Se llama colmenar, bueno, le llaman apiario. Lo importante es que ya el apicultor ya tiene varias colmenas, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema que lo considero de mucha importancia y vamos a hacer un poco rápido porque quiero avanzar lo que más pueda en este capítulo. Entonces, vamos a tratar de comenzar diciendo que para instalar o para ubicar, como quieran decirle, un apiario o colmenar, las colmenas sí es importante tener en cuenta varios factores, ¿no? Varios aspectos que vayan en beneficio de las abejas de miel, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de varios beneficios, ya nosotros ya sabemos, hemos hablado varias veces, qué es lo que es referente con las plantas, ¿no? Entonces esto es con mira de ofrecerle a estos insectos himenópteros las mejores condiciones para su desarrollo y mantenimiento en la colonia. Y por qué no decirlo también, visualizando de la parte económica, con la parte, digamos, de la recolección de los productos apícolas que nosotros hacemos con fines de tener un ingreso económico y con ello también lograr mejores resultados, ¿no? En este caso de los productos que ya producen para así poder hacer un mantenimiento y poder así, digamos, tener un ingreso económico a aquel persona que lo está realizando de una manera técnica. Entonces, entre los factores más importantes que debemos nosotros tener en cuenta o debemos considerarlo, tenemos que ser un poco observador. Yo decía que la observación en el agricultor es un tema muy importante. O sea, observar qué es lo que hay alrededor de las colmenas. Entonces, por lo tanto, tenemos que primero pensar en la flora apícola o en la flora en sí, todo lo que es la vegetación, tanto vegetación de plantas nectíferas, poliníferas y que lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Debe también haber agua disponible, pero un agua que sea un agua, si es posible, apta para el consumo humano, un agua limpia, aunque no sean aguas contaminadas, porque las abejas también consumen bastante agua, consumen muchísima agua. Y por lo tanto, sin embargo, eso es importante, o si no hay un río, un riachuelo, algún lago, laguna o algún lugar en donde las abejas puedan abastecer, digamos, tenemos que tener en algún lugar bandejas o bebederos para que las abejas puedan también tomar agua. Les menciono la topografía del terreno porque es importante también conocer algunos aspectos de la topografía del terreno, porque muchas veces hay terrenos que son muy bajos o son demasiadas inundables, que tenemos que tener cuidado para evitar que en momentos de precipitaciones fluviales puedan, digamos, entrar agua por la piquera y las abejas podrían tener problemas, perdón, o caso contrario, en ambas. Asimismo, hay que tomar en cuenta otros aspectos relacionados con la instalación y la ubicación de las colmenas, como es saber cómo orientar o tener la orientación de las colmenas, cómo debemos orientar la piquera. No sé si había mencionado ya que la piquera debe ser ubicada siempre a manera donde sale el sol, para que las abejas lo más de mañana salgan a patrullar en el día y salen a hacer su trabajo. La colocación, la ubicación, digamos, también tenemos que saber cómo ubicarla, qué grado de inclinación deben tener, hacer con los cerramientos de la tierra, una cosa muy importante, para evitar que los animales o las personas puedan acercarse a las colmenas y evitar, digamos, un pie.
O si hablamos nosotros del primer aspecto que es la flora, tenemos que tomar a consideración que en la región, la zona o el lugar en donde vamos nosotros a instalar a estas colmenas o al apiario en sí, debe primeramente haber o poder de muchas plantas. Es posible de que exista una proliferación o una, vamos a decir, como un policultivo, ¿no? De plantas con plantas flores, tanto flores nectíferas que produzcan miel como que produzcan también polen. Pero también tenemos que nosotros tener en cuenta que deberían también estos vegetales, estas plantas, estos árboles, deben también ser productores de propóleo. Porque recuerde que en las cortezas de los árboles, en las ramas, en ciertas partes de la planta también hay el propóleo, que es la parte de la savia elaborada, la savia rica que se colecta en la abeja para propolizar y para fijar los marcos. Y para que justamente de esta manera, cuando exista esa vegetación con flores, entonces puedan ellas pecorear o hacer un trabajo de recolección como alimentación para sus crías, ¿no? O para la reina y para toda la comunidad. Se considera que las pecoreadoras o las abejas camperas más o menos pueden alejarse de su colmena más o menos de 1 a 1.5 kilómetros. Pero hay reportes que pueden dirigirse mucho más. Por tanto, sin embargo, si yo tengo un colmenar aquí en esta zona, más o menos calculamos kilómetro y medio como mínimo, ¿no? Que podrían ir a un cultivo a peculiar, ya sea la flor de limón, de naranja, ceibas, etcétera, y otros árboles de chiche, etcétera. Tantas plantas que existen alrededor del colmenar. Por lo tanto, nosotros vemos que es un monocultivo. Entonces, digamos que hay muchos países que tienen este tipo de vegetación, que son muchas veces el tipo de capulí, el manzano, muchas veces el grano, y otros cultivos que en época del año todas florecen, únicamente están en los apiarios cerca casos por contrario, hacen transhumancia, es decir, para hacer la polinización, y luego justamente arriendan aquí las colmenas de esta manera, sin embargo, se la puede trasladar también de otra manera. O puede haber cultivo de flores, en caso ahora de la industria agrícola, o puede haber, digamos, plantas variadas en la zona. Entonces, esto es importante nosotros siempre conocer, digamos, qué flora apícola tenemos en el lugar donde vamos a instalar la piedra. Eso sí lo hacemos con fines de lograr obtener productos, como en el caso de la miel y el polen. Pero hay muchos apicultores que no se preocupan de la floración, sino que ellos se preocupan únicamente solamente de hacer la polinización o el arrendamiento de colmenas. En Chile, en Argentina, por ejemplo, en Europa y en otras regiones del país. Sin embargo, hay apicultores que no recolectan miel de sus colmenas. Tienen 400, 700 colmenas y solamente las tienen para hacer transhumancia, hacer polinización. Ya en los cultivos, que son 1000 hectáreas, lo que ellos llevan a las colmenas hacia las zonas de cultivo, ellos lo hacen que es pagar cobrar el arrendamiento de sus colmenas y nunca recolectan miel. Entonces eso es un ingreso económico, cobran por día o por hora, no sé, por periodo de polinización y tienen grandes ingresos y tienen muy bien. Pero por ejemplo, lo hacemos con fines de recolección, tenemos que tener presente qué plantas nectíferas disponibles tenemos. O puede ser que esta flor produzca polen y produzca néctar. Cuando yo le mandé a hacer las consultas, no solamente es hablar de las flores, todas las plantas producen flores. Entonces, sin embargo, ustedes mencionaron desde las plantas rastreras hasta los estratos bajos, medios y altos. Entonces, tenemos plantas bajas, rastreras, plantas medias, bajas, medias y altas, es decir, tanto que apenas crecen apenas 1 metro, otros 1,5 metros, otros que crecen hasta 3, 4, 10, 20 metros. Entonces, esos árboles de diferentes estratos producen muchas veces hay malezas que aparentemente lo que se llama malezas dentro del campo, dentro del campo de la agricultura, y ahora ya no se llaman malezas, sino se llaman buenazas. Nunca digan maleza, sino buenaza, porque eso es bueno para otra cosa. La maleza como que ya no valía. Ya cambiemos la terminología
malezas uruguayas. Pueden ser para hacer esas malezas que supuestamente, entre comillas, sirven para hacer fertilizantes, sirven para hacer otras cosas. Por lo tanto, sin embargo, en general el agricultor debe instalar sus colmenas lo más cerca posible a zonas de petoreo, zonas de plantas eléctricas, de polinizas, para que las abejas realicen un mejor trabajo. Por ejemplo, si yo voy a instalar mi apiario, ya que bueno, hay pocas colmenas acá, pero nosotros podemos ya ubicar la zona en donde haya árboles, donde haya vegetación. Y vemos que nosotros hay parte de la topografía, mire que está en una parte semi-alta en donde ya se van ubicando, ¿no? Y con las bases, aquí hay, creo que con una base muy mínima, no, a la final es un apicultor, digamos, que no tiene problemas de insectos, de roedores o de otros enemigos de la colmena y por eso tiene trabajado, controlado, bueno, pero lo importante es que debe estar bien fijo, que el viento no les haga caer, porque no, que hay zonas en donde el viento es bastante, los vientos predominantes son fuertes que pueden voltear a la colmena, ¿no? Y por lo tanto se debe estar circunvalado, como le digo, para que no ingresen ni personas ni animales. Bueno, eso ya depende del apicultor, pero siempre debe estar bien fijo. Son las zonas más seguras posibles. La distancia correcta de un apiario a otro, eso es importante, ¿no? Cuando yo voy a instalar un apiario en mi zona, ¿qué distancia hay otro apiario, ¿no? Entonces, la distancia entre un apiario y otro debe ser como mínimo de 1,5 kilómetros de distancia. Muchos hablan de más, ya hablan de 4 o 5 kilómetros. Bueno, lo importante es que un apiario no esté muy cerca al otro apiario, ¿no? Es decir, digamos, debería ser más equidistante. Entre más equidistante es mejor para que un solo apicultor concentre todas las colmenas, siempre y cuando la flora en la zona lo permita. Cuando hay apiarios muy cerca, hay competencias y muchas veces hay problemas de cruzamiento, hay como si competencia del néctar y de las flores, y muchas veces, digamos, eso es desconveniente, ¿no? Es importante, digamos, estar separado más equidistante de un apiario a otro. Es decir, si Pedro tiene 200 colmenas en un sector, yo tengo 100 colmenas, yo debería estar bien equidistante para de esa manera trabajar. Cuando hay apiarios muy cerca, digamos, a veces no las abejas no van a encontrar pecoreo porque las otras no están. Ahí hay una competición o un problema. Eso es importante también conocer. A veces nosotros a veces no visualizamos ciertas cosas que es importante conocer. Entonces, cuando hablamos de la flora, hacemos referencia a la capacidad mielífera. Esto es importante. ¿Qué es la capacidad mielífera de la vegetación del área geográfica que estudiamos? Es decir, digamos, qué cantidad de flores hay para poder así abastecer de néctar a mis abejas. Recuerden que si yo tengo un número de abejas, calculando por 50, 60 mil abejas que tengo, son miles y millones de abejas que van a tener de mi diario. Y si la otra persona tiene también un número, entonces, sin embargo, la capacidad mielífera no va a ser. Es lo mismo que pasa como usted ya muy bien sabe, que trabajan ustedes en el caso de las uvas, ¿no? Unidad bovina adulta por el área de potrero que tienen, ¿no? Entonces también es lo mismo, la capacidad mielífera de la vegetación. Aquí vemos, si vamos nosotros, debemos tener muchas plantas, y hay plantas que están libando néctar la abeja, o puede ser otros cultivos, digamos, que pueden, digamos, abastecernos, en este caso, para el número de abejas que están pecoreando, puede ser de mi apiario o de otros apiarios. Pues de acuerdo a estudios, se establece una carga apícola según las condiciones de la vegetación y los factores climáticos de la zona. Esta carga apícola justamente tiene que ver con el número de colmenas que yo puedo tener por hectárea. De acuerdo a estudios, digamos, establece, digamos, que esta carga apícola, digamos, debe ser, digamos, de acuerdo a conocimiento, de acuerdo un poco, digamos, de observación. Yo creo que muchas veces la literatura nos puede decir varias cosas, pero hay que conocer qué plantas verdaderamente son lechíferas y qué plantas son poliníferas, o pueden ser fructíferas y poliníferas. Por lo tanto, yo tengo que más o menos conocer si es más polen que néctar, yo tengo que jugarme las que otras plantas existen, para de esa manera poder, digamos, lograr, digamos, lo que yo deseo. Entonces, aquellas zonas con una buena flor melífera y polinífera se recomienda más o menos una carga
una carga apícola más o menos de 4 colmenas por hectárea, ¿no? Pero esto depende, ¿no? Si yo tengo, por decir ejemplo, un cultivo de café, cacao, limones y otros cultivos, mango, maracuyá y alrededor tengo muchas, en mi finca tengo muchísimas plantas que florecen, mango, etcétera. Entonces yo podría quizás hasta aumentar una colmena más. Entonces digo, todo es cuestión de tener un poco de observación con mi carga eh, en este caso apícola que yo empecé a poner, porque tengo bastante néctar y flor en mi finca, ¿no? Entonces, en estos lugares se ubicarán más o menos de 20 a 30 colmenas muy bien, digamos, y van a estar perfectamente bien y vamos a lograr lo que nosotros queramos. Entonces, muchas plantas, las abejas pecorean, ¿no? Eh, Cuando la zona es pobre, eso hay que tener mucho en cuenta. Hay muchas zonas, lugares o regiones en donde es pobre las flores bélicas, ¿no? Y también por decirlo polémica, ¿no? Entonces se recomienda en este caso cuando hay muy poca vegetación, porque recuerden que uno de los grandes problemas de la naturaleza es la deforestación. El hombre cada día, digamos, construye a los árboles, hace el corte de árboles y cerrando toda la vegetación que está alrededor. Es una mala costumbre, es una situación incontrolable solamente por hacer cultivos de maíz o cortan los árboles, cortan los ceibos, que muchas veces dejan muy pocas vegetaciones en la zona, entonces se recomienda, aquí hablamos de una carga apícola de 2 pulmones por hectárea, yo creo que hay en zonas en donde no se puede tener ninguna, porque ya no hay vegetación, ya el hombre está devastando, ahora solamente se ve solamente el suelo, ¿no? Y muchachos, yo le digo a los amigos, hasta los ratones se pueden correr a 1 kilómetro, porque ya no existe nada. Eso lamentablemente sucede en Gamo Manabí, en muchas regiones del país. El hombre no está realizando muchas veces el mantenimiento de la vegetación en sus terrenos, ¿no? Eh, entonces, eso es una situación gravísima para los pequeños agricultores, de cerrar para sembrar otras plantas, sin darse cuenta que estamos destruyendo la naturaleza. Por eso hay grandes problemas de situaciones, digamos, de calentamiento global, ¿no? No, yo corto mi árboles porque esta tierra es mía, ¿no? Eso es una palabra que yo siempre la critico, esta tierra es mía. El hombre no tiene tierra. ¿Qué hombre tiene tierra? Nadie tiene tierra en la vida. La tierra tiene el hombre. Dice, yo tengo tierra. La tierra nos tiene a nosotros. Hay que cambiar ese chip también. Entonces, con instalaciones aquí, en este caso, yo diría que acá podemos decir 15 como para ser un poco optimista, pero muchas veces nada, ¿no? Estos valores están limitados por la escasez de vegetación, ¿no? Y por lo que se recomienda no juntar más o menos, yo he hablado de colmenas, pero si tenemos flores rastreras, supuestamente plantas, digamos, que muchas veces existen, digamos, en forma ya un poco silvestre, muchas veces existen otras plantas, otras flores que podrían ser, digamos, ciratros, pueden ser, digamos, estas plantas, digamos, leguminosas que existen por cientos y miles, digamos, en las plantas, digamos, que son rastreras, y muchas de las abejas de ahí pecorean. A veces nosotros vemos los árboles, pero no vemos a las plantas rastreras. Nosotros hablamos de flora apícola, estamos hablando de todas las flores, de todas las plantas que producen miel. ¿No? O sea, ustedes pueden llenar páginas y páginas de plantas, no poner 4 o 5 plantas, que es más el limón, café, esto, no. Todas las plantas que existan en la zona producen flores y producen néctar y producen miel. Porque cuando hablamos nosotros de plantas nectíferas, floríferas, no nos alcanzaría para describirla una en un área determinada. Entonces aquí vemos, sin embargo, un apiario, bueno, que es la casa de mi foto anterior, en donde nosotros ya vemos la zona. ¿Qué otra cosa es importante? Dejar a un lado lo que es la flora. Ya eso ya tenemos más o menos conocimiento. Vamos a hablar del agua disponible. Si no se cuenta con una fuente de agua limpia en la zona donde va a estar instalado el colmenar o el apiario, deben colocarse bebederos con agua cerca de la zona. Esto es importante. Poner en bandeja, en cualquier lugar, poner así sea en estos depósitos, en estos recipientes que se utilizaban o se utilizan para todavía creo que en la agricultura. Nosotros podemos utilizar, le ponemos piedra, le ponemos madero, le ponemos un poco de
piedrecilla para que las abejas no se ahoguen. Esto es importante porque muchas veces ponemos agua y las abejas mueren ahogadas porque a veces caen en el agua y a veces se les mojan alas y ahí ya no pueden quedar. Entonces la calidad de agua, la de agua que se debe suministrar o utilizar debe ser un agua de óptima calidad. O sea, yo diría en un agua de apta para el consumo humano. No porque son insectos, porque son animales, vamos a darle cualquier agua. No, para evitar que las abejas justamente no vayan a tomar agua estancada. Este es un gran problema. Yo ayer estuve en un seminario de lo que se llama inocuidad de los productos apícolas y ellas hicieron mucha hincapié, digamos, de cómo, digamos, muchas veces las abejas toman agua sucia, aguas de establos en donde las vacas y los cerdos y las aves y otras especies animales liberan el agua por una correntía y luego las abejas van a tomar agua con heces fecales, aguas a veces con desperdicio de alimento y como en el alimento van ciertos glúcidos y toman agua y toman esa agua azucarada, etcétera. Entonces también hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando las instalaciones vamos a ubicar, debería estar un poco equidistante de ciertos establecimientos de crianza de especies pecuarias o de cerdos o de zonas en donde podría haber, en zonas donde hay basureros, en donde hay o, otras fuentes de contaminación, porque cuando hablamos de inocuidad tenemos que ver todo lo que está alrededor, hasta inclusive de qué desperdicios son eliminados y que las abejas pueden llegar allá. Yo le hablaba alguna vez, algún momento dado, que hay abejas muchas veces que liban a agua en donde hay, o cuando muchas veces personas con problemas de diabetes y muchas veces orinan fuera de lugares en donde no hay urinarios y luego esa orina como va cargada de glúcidos, porque la persona no controla su diabetes y es probable que ciertas abejas puedan dar ese tipo de, porque es una sustancia propagada, ¿no? Y bueno, y ahí eso puede ser una fuente de enfermedad. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿dónde están tomando agua las abejas? Cuando nosotros no les proveemos. Y eso es el que tenemos que nosotros ser muy observadores, ver qué fuentes de contaminación tenemos cerca de nuestros apiarios, ¿no? Y que podrían justamente contaminar el producto de alguna u otra manera. Bueno, ahí hay un capítulo para hablar horas y horas de la inocuidad de los productos apícolas, un capítulo muy interesante que a veces nosotros no lo tomamos en consideración. Entonces, para proveer el agua a las abejas, podemos poner bebedero junto a la piquera. Hay muchos que ponen ahí le ponen un poco de piedrecilla o así para que las abejas, digamos, estén llevando a través de la piedrecilla, el mismo anterior, pero pueden ser también hechos de frascos de café o de estas botellas de Coca-Cola que por ahí están, nosotros le cogemos, las llenamos, las volteamos, le hacemos un pequeño agujero a la tapa, le ponemos sobre algo, idearnos cualquier tipo para ponerle estas aguas, ¿no? O si no, directamente, y evitar que estas abejas vayan a tomar agua estancada, ¿no? A lugares cerca, que pueden ser aguas residuales, aguas contaminadas, ¿no? Ahí le pongo esa foto más o menos como las abejas están tomando agua en épocas de insolación, de sol, etc. Sin embargo, hay que tener mucho ojo, mucha precaución en este aspecto, ¿no? Bueno, en el agua es de lo de menos, ¿no? Siempre tener agua a disposición que las abejas puedan tomar. Entonces, en cuanto a la topografía del terreno, si el terreno, pues obviamente deberían ser los terrenos planos, ¿no? Y si no hay plano, si hay una pendiente, eso es lo que tenemos que hacer un terraplén, ya sea con máquina o con a mano, o a pala o a pico y pala, para hacer de que esto esté totalmente llano, para nosotros poner las colmenas en una forma ordenada, en forma de zigzag, en forma de círculo, en formas lineales, aunque muchas veces no es conveniente poner en formas lineales, porque a veces las colmenas que están en las puntas, en los extremos, son las que más se cargan muchas veces de néctar y de polen. Entonces, es importante también que este terreno facilite el transporte de carga, ¿no? Relativamente pesada, por ejemplo, cuando existen, por decir ejemplo, transhumancia, o cuando yo tenga que cosechar, o cuando yo tenga que realizar ya la recolección de la producción o de la miel para trasladarla desde mi apiario, o desde el apiario
yo pueda entrar en un vehículo, en un tricar, en un sorcar, o pueda hacer como en otras zonas en donde muchas veces tienen que utilizar, a veces tienen que hacer la loma de mula. Yo por ahí veía alguna foto en un momento dado que un apicultor tenía sus abejas en una zona alta que no entraba vehículo, le hizo un equipo a su burro, ¿no es cierto? Le hizo el equipo burro, mascarilla, o sea, las patas todavía apoyadas de su burro y ahí cargaba su miel, digamos, ¿no? Para que el burrito no sea, digamos, picado por las abejas y él sacaba, porque es pesada la miel cuando se sacan cientos de bastidores o de cuadros de miel. Bueno, esto ya, si es que nosotros lo quisiéramos hacer, pero de esta manera mejor es que tener un terreno un poco y que podamos entrar por esa parte con un vehículo, con un medio de transporte para trasladar cuando tenemos que hacer las cosechas o traer el agua, traer alimento, hacer las visitas o hacer transhumancia, etcétera. Siempre haber como se dice, una vía de comunicación. En el caso de existir zonas demasiado bajas, yo ya mencioné un poco, cuando son demasiado bajas, se debe dar preferencia al montaje del apiario en dicha área, lo cual facilita el transporte de la miel al momento. Pero esta zona baja también tenemos que tener mucho cuidado de que no sean zonas inundadas. Por otro lado, es importante colocarlas en este lugar, porque las abejas bajan cargadas a las colmenas y suben vacías. Por ejemplo, en la zona en la zona de la universidad de Lodana, la parroquia Lodana, que estamos más o menos familiarizados. Si yo tengo mis colmenas en la parte baja, justamente suben hacia la loma, hacia la montaña, a recolectar polen y néctar, entonces bajan cargadas y no tienen problema. Lo difícil es cuando tienen que subir cargadas con polen y su buche lleno de néctar, entonces hay más problemas. Entonces, eso es un poco, digamos, dependiendo de cómo vamos a usar el apiario, ¿no? Entonces, la cual aumenta el tiempo de vida productiva de la abeja. Porque si hace lo contrario, hay te gasta más energía. Entonces, por decir ejemplo, si yo tengo de esta zona semibaja, entonces las abejas suben a la montaña a recolectar el néctar y polen y entonces bajan cargadas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la piquera. Mire, la piquera ahí la tenemos al frente donde está el apicultor observando cómo están llegando sus abejas pecoreando, ¿no? Cómo están pecoreando tanto néctar y polen, más que todo el polen en su orbícula. Entonces, siempre es importante quedarse unos minutos o horas, si es posible, para observar, digamos, qué está pasando con el vento. También es importante observar el mínimo detalle, ¿no? Otros aspectos que debemos de tomar en cuenta antes de realizar las instalaciones de las colmenas son, por decir ejemplo, otro aspecto importante, que no deben estar muy cerca de las explotaciones pecuarias. Yo también algo le mencioné, que deben ser distantes, hayan, por decir, establos con vacas, o hayan una granja avícola, etcétera. Así sean abejas muy dóciles, ¿no? Así sean abejas muy dóciles, abejas que digamos que no son agresivas, para evitar, digamos, más de la inocuidad del alimento, evitar, digamos, muchas veces la agresividad hacia los animales. Y por qué no decirlo, si hablamos nosotros tenemos que también estar lejos de zonas pobladas, ¿no? Más de zonas donde existen explotaciones pecuarias. El apiario debe estar con un cerramiento, esto es importante, ¿no? Todo apiario debe estar con cerramiento, con cerco de alambre de púa u otro material para controlar y evitar el ingreso de personas y animales, ya lo habíamos mencionado. Comprarse un rollo de alambre o cualquier otro material capaz de que por ahí no pueden ingresar los cerdos, si tenemos animales pequeños, animales. Entonces ahí respetan, ¿no? Y si quieren poner otro alambre, se le pone alambre, pero ahí ya nosotros. Y si quieren poner algún tipo de corriente de milivoltios para que justamente al tocar el alambre ya no puedan ingresar los animales. En lo posible se recomienda realizar la siembra de árboles, que es importante, o barreras de plantas vivas que obliguen a las abejas a elevar su línea de vuelo sobre la vegetación. En zonas en donde no hay mucha vegetación, en zonas donde muchas veces cuando estén cerrados los árboles, muchas veces hay que sembrar árboles, comprar
las plantas, digamos, que están en crecimiento, usted las plantas cerca de la colmena o de la abeja donde hay mucho viento, mucho sol, entonces nos ayuda, obliga a que la abeja levante su línea de vuelo y se vayan a pecorear lo más equidistante, ¿no? Es decir, obligar a que la línea de vuelo sea lo más alta posible y de esa manera, sin embargo, estamos ayudando a darle un ecosistema más agradable a las abejas y de esa manera nos ayuda a proteger del sol, del viento, etcétera. Como en este caso, por ejemplo, bueno, es una zona donde hay árboles, pero la línea de vuelo las abejas levantan, ¿no? Su vuelo a pecorear a otras zonas. Además, se recomienda también colocar árboles forrajeros cerca de las colmenas. Estos árboles forrajeros son árboles, por ejemplo, si yo quiero ponerle leucaena, o puedo poner un árbol que me vibre, digamos a mí, por ejemplo, como cítricos, o ahora que estamos hablando de la moringa, etcétera, o plantas de guanábano, arianona, etcétera. Hago o sea, cerco a un cerramiento cerca de donde está la colmena, ¿no? Hago 3 metros, ¿no? Lo cual permite a las abejas también puedan localizar su colonia con facilidad y evitar la deriva de las abejas. Es decir, cuando ya nosotros tenemos zonas bien establecidas, entonces las abejas localizan mejor su colmena, ¿no? No hay la deriva, no ingresan a otras colmenas que podrían ser, digamos, agredidas o muchas veces asesinadas porque se equivocó de colmena. Entonces muchas veces, digamos, es importante ponerle una seña. Nosotros le damos un color a cada colmena, o se le pone una señal eléctrica, ¿no? Una que le hacen a un costado de la colmena, pueden ponerle un objeto y ya la abeja sabe que esa es su colmena, porque ellas vienen y están cansadas de pecorear que muchas se pueden considerar ilegales. O cuando hay árboles ya se orientan por dónde salen y por dónde entran. Bueno, eso ya es un comportamiento, un poco de estudio de la etología. Entonces tenemos que también pensar, digamos, la conducta animal, en este caso, cómo vienen sus animales, cómo vienen ellas están cansadas, cargadas y podrían, digamos, suceder la deriva, ¿no? Deriva significa justamente que se confunden o no se localizan su apiario. Es importante que el apicultor debe seleccionar las aves dóciles, es importante, con una buena mansedumbre y que sean productivas, ¿no? Y para eso tenemos que nosotros hacer una selección genética con un buen pie de cría. Es decir, si yo tengo colmenas colmenas con abejas agresivas, yo tengo que ir a comprar reinas próximamente, liberar esa reina o sacrificar esa reina para introducir una reina nueva, ¿no? Una reina joven, virgen, que sea con una mansedumbre. Y luego las próximas generaciones van a ir bajando la agresividad. Eso es importante. Y a veces hay que también trabajar, por ahí leía y un poco tratando de consultar otras cosas, que no solamente es la reina, incluye en la mansedumbre, sino también los zánganos le van a fecundar a esa reina, ¿no? Entonces, si ella viene con una mansedumbre, pero el zángano que la copula tiene una agresividad, yo creo que no. A veces, digamos, ahora se están haciendo estas trampas de capturar zánganos para hacer ya ahora la, 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 este, la- la cópula, digamos, y esta forma. Debemos realizar las visitas al apiario solo en horas de la tarde, es muy importante, o al anochecer y tomando consideración la temperatura ambiente para realizar un buen trabajo. Muchas veces cuando en la zona, pues el sol es muy intenso, y 11 de la mañana, a veces empezar a trabajar en un apiario, el calor, la temperatura, y a veces hay problemas de presión o problemas de otra índole, muchachos. Nos sentimos muchas veces como personas que vamos a trabajar en el apiario, digamos, tenemos que mejor evitar horas de la instalación, y en esas horas en la tarde, en la anochecer, siempre hay ya horas más tranquilas, las abejas están todas dentro de la colmena, ya han regresado a su pecoreo y muchas veces se trabaja muy bien, ¿no? Pero bueno, ese es el criterio del apicultor, ¿no? Para realizar la distribución de las colmenas en el apiario debemos separarlas entre sí, de una colmena a otra, como mínimo una distancia de 2 a 3 metros, ¿no? Entre una colmena a otra, de separarla esa distancia, ¿no? Y ubicando la piquera frente a la salida del sol en la mañana, ¿no? Yo le decía, digamos, para que las abejas, cuando ya comienza a florecer, las abejas salen a ganar tiempo, a buscar su línea de vuelo, ¿no? Y al pecoreo. Eso es importantísimo. La piquera frente a la salida del sol.
Este procedimiento es importante para evitar la desorientación de las abejas y la reina también durante el vuelo de fecundación. Recuerde que a veces hay orfandad en una colmena, entonces la reina, que cuando van en hembra, entonces salen y hacer desde luego la reina virgen, ¿no? Y no tenga confundirse de colmena. Entonces, bueno, hay aspectos ahí, pero lo importante, la piquera cuando pone la frente cuando sale el sol en la mañana. No es recomendable ubicar los apiarios cerca de ingenios o zafra, como se llama, en zonas de zafra, azucareras o de trapiches, pues la mortalidad de las abejas ahora es muy alta. Y no solamente la mortalidad que se puede dar, digamos, ¿no? Sino que la miel que se va a lograr de esa zona, de donde hay muchos trapiches o hay fábricas de moliendas de caña de azúcar para vender justamente el jarabe de la caña, para empezar a transformarlas en alcohol, etcétera, azúcar o canela, o vestido. Muchas veces, sin embargo, las abejas llegan a pecorear toda esa azucarada y la llevan a la colmena y luego justamente eso no es una miel 100% pura. Se vuelve, más bien las abejas están convirtiendo como una abeja ladronzuela, ¿no? Que está llevando solamente un producto glucósico y lo toma y lo transforma en miel. Pero no es una miel, una cosa es miel y otra cosa muchas veces es miel. Además, debemos tomar en cuenta que la miel que se produce es de mala calidad, en este caso, como acabo de mencionar. En este caso, sin embargo, puede que esté en el panal de abejas, inclusive operculada, pero si se hace un estudio ya, digamos, de calidad, esa miel no es 100% miel, porque no es el néctar de las flores, sino que es una miel extraída de esta ingesta azucarero. Puede ser, digamos, que yo también coja y ponga en comederos azúcar o jarabe de azúcar y luego yo en un tiempo determinado ya tengo todos los panales llenos y es justamente del jarabe que yo he puesto cerca de la piquera. Entonces, sin embargo, también eso ya lo hacen con fines de lucro. Es una miel adulterada, podríamos decir. Eso lo hacen muchos apicultores. No, le invitan al apiario. Antes de que usted entre, ya suspenden todo lo que tienen y ya esa jarabe de azúcar para que usted no se dé cuenta. Y llegan, levantan, sacan las abejas y todo, y pucha, están cargadas. Pues si usted se mira a ver, si usted tiene experiencia, lanza la mirada hacia alrededor de las plantas, que no hay plantas con flores y néctar, plantas nectíferas, y usted pregunta, ¿y de dónde me saca también? Entonces si usted es un tipo inteligente, rápidamente podría usted darse la pauta de que esa miel no es una miel de flores. Por lo tanto, sin embargo, yo creo que ahí está la viveza criolla del ser humano. O sea, tratar de ser observador. Sé bastante flores, no, esta sí es mía. Entonces se deben evitar los excesos de sol, o de mucha sombra también en los apiarios, en las colmenas. Se recomienda que las colmenas reciban sol durante la mañana y parte de la tarde, ¿no? En caso contrario, ¿no? Se hace necesario proteger las colmenas del sol intenso, colocando bajo techo o plantando árboles o cortinas de plano. Esto también es importante, digamos, porque muchas veces hay zonas con mucho sol, muchas horas luz, entonces muchas veces también el sol intenso podría también causar mucha temperatura interna en las colmenas y a veces las abejas ventiladoras, no, por mucho que muevan sus alas y para controlar es difícil de poder mantener la temperatura y a veces hay problemas de índole gravísima dentro de la colmena. Por tanto, sin embargo, digamos, nosotros si somos inteligentes para controlar el robo de la miel, el robo de las colmenas, yo podría hacer un techado en un lugar X con material barato, lo puedo hacer con cadi, con palos por ahí atravesados que hay, o con material reciclable, y yo tengo mis colmenas bajo cadi, hoja de palma de coco, o con ciertos árboles los pongo en forma lineal,
o puede ser con latillas, con camalones, etcétera, y hago un techado y yo mis abejas están protegidas del sol y de la lluvia. Y le pongo agua en esas bandejas por ahí, y no tengo un recurso económico. Bueno, pero evito, digamos, si hay mucha lluvia, tengo que hacer una canal para acá, para que el agua, la lluvia acá, el agua no entre a los. Todo eso tenemos que nosotros hacer. Así sea una manera rústica, una manera, si es significada mucho, digamos, pero lo importante es ser bondadoso. O sea, aquí tenemos que trabajar, hablar un poco con el bienestar animal, no con el maltrato. No. Hay que evitar áreas con vientos excesivos o vientos que predominan fuertemente, pues se enfría la colmena, ¿no? Y se desgasta. Eh, y luego estas se pueden morir, ¿no? Con más mayor rapidez. ¿No? Es importante también, cuando hay vientos predominantes, tenemos que poner las piqueras, tenemos que no a favor del viento, sino que no entre mucho aire frío por la piquera, ya para zonas, regiones muy frías, en el caso de la sierra. Tenemos que ver por dónde entra la corriente de aire fría para que no entre por la piquera. Y si es caso de que existan demasiadas zonas frías, ya tenemos que tapar un poco la piquera y dejar solamente un pequeño orificio por donde van a entrar las abejas y salir con tranquilidad, para que no haya problemas en el interior. Cuando tenemos las colmenas en zonas con fuertes vientos y con exceso de lluvias, las plantas son poco productoras de néctar y también polen, ¿no? Causando escasez de alimento natural, en este caso de las abejas. Ahí ya nosotros tenemos que pensar, si sucede eso, tenemos que nosotros alimentar, en este caso con jarabe o con candy o con una torta proteica, ¿no? Eso no sé si alcanza a ver, digamos, cómo preparar el jarabe de azúcar, que es solamente poner agua, 1 litro de agua y 1 libra de azúcar, es decir, 1-1. Si es 2-1, 2 libras de azúcar y 1 litro de agua. Y ponemos a hervir y luego, en caso de incentivo, ¿no? Cuando la reina queremos entera, ponemos 2-1, 2 de azúcar y 1 de agua. Y luego lo ponemos en un alimentador y le ponemos dentro de la piquera, o si no fuera la piquera y le dan para que las abejas puedan peculiar ese jarabe de azúcar. Pero sería mejor internamente si tenemos nosotros los alimentadores. Otra recomendación es que se debe evitar la ubicación del colmenar muy próximo a cultivos fumigables. Y tenemos una cosa muy interesante también en zonas donde hay cultivos de personas que tienen cultivos o monocultivos o cultivos de maíz, etcétera, y hacen grandes fumigaciones, tanto para controlar la maleza como para controlar los insectos, todo lo que tiene que ver con la entomología, todos los insectos atacan a los cultivos. ¿No? Eh, Entonces, por lo tanto, sin embargo, si es que esto sucede, debemos nosotros estar en contacto con el agricultor sobre los días de que van a fumigar. Entonces, por decir ejemplo, si yo estoy cerca de mi amigo, de mi compadre, ¿cuándo se va a fumigar? Entonces yo tomo la coordinación y yo tapo la piquera para que para que las abejas no salgan, para que no salgan ese día y no se vayan a contaminar. Entonces, eso es una cosa que se podría hacer, pero aunque es un poquito complicada. Es de gran importancia saber si existen otros apiarios en la zona o área y conocer a qué distancia se encuentran y qué número de colmenas existen. Es también importante hacer un sondeo. Pues ante estas circunstancias puede existir cruzamiento de zonas de pecoreo, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? Lo cual disminuye la productividad de la colmena. Entonces deben estar con cerramiento, deben ser equidistantes de casa, ya hablamos un poco como el apiario por acá, deben ser equidistantes de los corrales, de los animales, si es que fuera el caso. En caso contrario, seleccionar áreas para poner mis colmenas. Y la orientación de la colmena, sin embargo, es más frecuente de sur a este, suroeste, en función a los vientos predominantes. Ya esto ya tenemos que tener un poco cuidado. El viento excesivo dificulta la salida y la entrada de la abeja. Cuando hay vientos buenos, el viento se lleva a la abeja y no puede ingresar, ¿no? Porque hay vientos tan predominantes. Entonces también es una cosa importante. El viento se las lleva, no pueden ellas ingresar. Entonces, una colmena aireada en exceso puede afectar la feria, provocando la muerte, ¿no? Por consecuencia de patógenos. La posición, digamos, correcta debería ser justamente ubicarla horizontalmente respecto al suelo, debe ver justamente una poco inclinada hacia la piquera, de forma que favorece la salida del agua y ayuda a la abeja limpiadora a eliminar. Debe estar un poco inclinada hacia la piquera la colmena. En este caso, ¿no? Están un poco inclinadas, porque en caso de fuerte lluvia, entonces el agua rueda y no entra hacia la piquera, sino que
ya tenemos que también ver, además, las colmenas se deben aislar del suelo a 30-40 centímetros, que ya hablamos ahora un poco, para evitar la humedad excesiva, ¿no? Y también de las malas hierbas, y por lo tanto también en cuenta la separación de 3, bueno, de 3 a 4. Bueno, aquí hablan de 3 a 4 kilómetros, mire, no habla de 1.5, sino de 3 a 4 kilómetros, mucho más distante entre colmenar y colmenar. Que deben agrupárselas en zigzag. Aquí le voy a poner un poco, digamos, de pasarle rápido. Aquí hay algunos consejos que estamos terminando el tiempo para que ustedes revisen, porque en honor al tiempo bueno, hay algunos aspectos importantes, cómo se deben distribuir las colmenas, que esto ya todo está dicho allá, y en esta parte, sin embargo, hay algunas cosas interesantes para que ustedes tengan este tema, y la revisión de las colmenas, cómo se deben revisar, porque tenemos esto, digamos, un capítulo importante, lo pueden revisar con tranquilidad, si no, no lo vamos a ver, porque vamos a entrar al capítulo 4, este es el capítulo 3 que estoy terminando, y hay algunos pasos importantes, todo este material es importante, creo que vamos a terminar aquí, y hasta esta parte que ya hemos visto un poco, y terminamos hasta en este caso aquí, hasta aquí. En esta parte ahí ya está multiplicación del colmenar hasta esta parte de aquí, porque ya estamos ya casi por culminar. Entonces, en este aspecto sí hay algunos temas, está todo dicho ahí, le he tratado de sintetizar en pocas palabras, revísenlo con tranquilidad, está muy comprensible lo que he tratado de hacer esta recopilación de datos, y bueno, hay muchísimo que hablar en esta parte, en estos capítulos, y en realidad, en honor al tiempo y por las que tenemos que entrar a la unidad 4, no sé si en la próxima me quedaré un poco, revisaré un poco la unidad 3 para ver si doy otro tiempo y poder así, digamos, porque en la unidad 4 ustedes casi tienen la mayoría de las enfermedades, las principales enfermedades de las abejas, que yo creo que ustedes, digamos, ya están realizando un trabajo posteriormente lo van a revisar sobre las enfermedades y luego, digamos, dar por concluido algunos aspectos importantes. Entonces, si tenemos alguna pregunta, es que bueno, la multiplicación del colmenar, que también es un tema bastante amplio, pero vamos a quedar hasta ahí. Y si tienen alguna pregunta, estamos casi con el tiempo. Como le decía, hay mucha material, digamos, en internet para que ustedes puedan consultar. Sin más, entonces, le agradezco muchísimo y bueno.